Seguimos disfrutando de Miskitaki. Vamos a presentar a una extraordinaria cantante de nuestra música ancashina. Ella es Angélica Jarada Vázquez, nuestra princesita de Yungay. Angélica Jarada, nuestra princesita de Yungay, cumple 55 años de vida artística y viene a celebrar con nosotros. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias, Aiwa. Muchas gracias a todos ustedes que laboran en este programa y que está tan sintonizado por todos los peruanos. Por eso venimos a hacerles presente a los amigos televidentes, a todos los amigos que gustan nuestro folclore, que ya estoy cumpliendo 55 años. 55, princesita. ¿Cuántas experiencias hermosas deben haber en ese corazoncito? Muchas. Y también experiencias tristes. También las dos igual. Cosas van siempre. Sí, pero yo más me acuerdo las buenas. Eso es el secreto, ¿no? El secreto. Solo lo bueno hay que recordar para es. Estar así como princesita de Yungay a los 55 años, como si nada hubiera pasado, cantando, bailando, con una sonrisa en los labios. Eso nos encanta, por eso que el pueblo la quiere y vamos a celebrar el día de mañana, princesita. Sí, el día de mañana les espero a todos ustedes en la Peña Princesita de Yungay. Eso. Allí les espero a partir de las 11 de la mañana, espero que no me fallen. Que por supuesto, desde el mediodía estaremos con nuestros cuis, con la comida chicharrón, típica gallunca de y nuestro todo. Ancash. Y la música, por supuesto. Estaré acompañada por los famosos campesinos. Los campesinos. Sí, campesinos. Y muchas colegas mías. Que todos nos sumamos, princesita, por favor. Me han prometido. Ahí estará Sayua cantándole a Ancash, querido. Estaremos el día de mañana contigo. Sabemos que cuando se celebra el aniversario, todos los artistas nos unimos para celebrar con nuestra artista, como es Princesita de Yungay, en su local, como es el local de la Princesita de Yungay. Está ubicado pues en el Boulevard de los Olivos.
cerquita nomás, cerquita, Cono Norte. frente a Megaplaza. Eso, Así y queremos agradecer también al conjunto, los provincial Siguas, ¿verdad? Gracias a ellos que han venido pues a acompañarme para yo ofrecerles esos dos temas. Conjunto Provincial Siguas, que Siguas. también el día de mañana estará con nosotros, Así celebrando el aniversario, Y muchos 55 artistas más, años de vida artística. Tiraremos la casa por la ventana, princesita. Yo creo que sí. Dios todavía nos da la oportunidad. Eso. Sí. Seguiremos cumpliendo muchos años más, ¿verdad, Ay, princesita? Dios quiera. Pero mañana acompañemos a nuestra princesita de Yungay en el local de la princesita de Yungay, que está frente a Megaplaza. Megaplaza, en el Boulevard de En los el Olivos. Boulevard de los Olivos. Y acá en Misquitaqui nosotros ya estamos celebrando y ella nos trae una linda canción con lágrimas de dolor, una canción del recuerdo de Así nuestra princesita de Yungay, acompañada del por el profesor conjunto Ever Siguas. Álvarez. Por la composición. supuesto, la composición del maestro Ever Álvarez, también orgullo del Perú y de Ancash. Princesita de Yungay en Misquitaqui. Con lágrimas de dolor te ando buscando, en mis noches solitarias tu nombre exclamo, en mis plegarias de amor busco tu imagen, sabiendo que tú jamás has de quererme, siento que mi pobre alma agoniza, sabiendo que tú jamás has de quererme, siento que mi pobre alma agoniza. Perdona tanto amor, tanta ternura. Dime qué esperas de mí, cholito ingrato. Si sabes que por tu amor me estoy muriendo, ven a brindarme tus besos y tus caricias. Dame el placer de vivir cerca a tu lado. Ven a brindarme tus besos y tus caricias. Dame el placer de vivir cerca a tu lado. Perdona tanto amor, tanta ternura. Perdona tanto amor, tanta ternura. Dime qué esperas de mí, cholito ingrato. Si sabes que por tu amor me estoy muriendo, ven a brindarme tus besos y tus caricias. Dame el placer de vivir cerca a tu lado. Ven a brindarme tus besos y tus caricias. Dame el placer de vivir cerca a tu lado. Con la ayuda del destino y nuestro amor verdadero, formaremos un altarcito para adorarnos mutuamente. Con la ayuda del destino y nuestro amor verdadero, formaremos un altarcito para adorarnos mutuamente.